queremos usar la prueba de comparación de límites para determinar si la serie infinita dada converge o diverge. Entonces, para el primer paso, determinaremos a qué serie infinita se parece la serie dada, y si esa serie converge o diverge. Observe cómo esta serie se asemeja a la serie donde tendríamos la suma de n igual a 1 hasta el infinito de n, dividido por la raíz cuadrada de solo n al cuarto. Ahora podemos simplificar esto. Observe cómo esto es igual a la suma de n es igual a 1 al infinito de n dividido por, bueno, la raíz cuadrada de n al cuarto, sería n al segundo. Si esto no se simplificara perfectamente, siempre podríamos convertirlo en un exponente racional utilizando la propiedad de la raíz enésima de a. Es igual a elevado a la potencia de m dividido por n. Tenga en cuenta que en este caso habríamos elevado a la potencia de 4 dividido por 2, lo que nos da n a la segunda. Podemos simplificar nuevamente. N dividido por n al segundo se simplificaría a 1 sobre n. Entonces esto es igual a la suma de n es igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido por n. Deberíamos reconocer que esta es una serie armónica que diverge, o por la prueba de la serie P con P igual a 1, diverge. Entonces, para aplicar la prueba de comparación de límites, si dejamos que la suma de un sub n sea la serie dada, donde la suma de a sub n se asemeja a la suma de b sub n, que ahora sabemos diverge por la prueba de la serie P de P es igual a 1, entonces si el límite como n se aproxima al infinito de a sub n dividido por b sub n es igual a L, donde L es positivo y finito, nuevamente con la suma de b sub n siendo divergente, entonces la serie dada a sub n también diverge. Si la suma de b sub n era convergente, y este límite era positivo y finito, entonces la serie dada, la suma de a sub n, sería convergente. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos diciendo que la serie dada se parece. La suma de n es igual a 1 al infinito de n dividido por la raíz cuadrada de n al cuarto, que equivale a la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n que diverge por la prueba de la serie P. Con P es igual a 1, que es menor o igual a 1. Y ahora, para aplicar la prueba de comparación de límites, vamos a encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n dividido por b sub n. Entonces tendríamos el límite cuando n se aproxima al infinito, un sub n sería n dividido por la raíz cuadrada de n al cuarto más 2 dividido por b sub n, que puede ser cualquiera de estas formas. Avancemos y usemos la forma original de n dividida por la raíz cuadrada de n hasta la cuarta. Entonces, para el siguiente paso, escribiremos este cociente como un producto multiplicando por el recíproco de n sobre la raíz cuadrada de n hasta el cuarto. Entonces tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito de n dividido por la raíz cuadrada de n al cuarto más 2 veces el recíproco de n sobre la raíz cuadrada de n a la cuarta, que sería la raíz cuadrada de n a la cuarta dividida por n. Observe cómo aquí tenemos n sobre n que se simplifica a 1. Así que escribamos esto como el límite. A medida que n se aproxima al infinito, debemos elegir si queremos simplificar la raíz cuadrada de n al cuarto como lo hicimos anteriormente. Vamos a seguir adelante y hacer eso, y escribir eso como n al segundo dividido por la raíz cuadrada de n al cuarto más 2. Ahora, para encontrar este límite, observe cómo el numerador es de grado 2, y debido a que el denominador es la raíz cuadrada de n al cuarto, también podemos pensar en esto como un grado 2, por lo tanto, los grados son los mismos. El límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que sería 1 sobre 1. Pero otra forma de mostrar este límite sería dividir todo por el grado más alto de n en el denominador, que, como notará, sería n al cuarto debajo de la raíz cuadrada.
Entonces podemos escribir esto como el límite cuando n se acerca al infinito de. En el denominador tendríamos la raíz cuadrada de n al cuarto dividido por n al cuarto más 2 dividido por n al cuarto. ¿Y por qué la raíz cuadrada de n al cuarto es igual a n con el segundo? Dividiríamos el numerador entre n con el segundo. Entonces tendríamos n al segundo dividido por n al segundo, lo que se simplifica a 1. Entonces, si simplificamos, tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito, este sería 1. Dividido por tendríamos la raíz cuadrada de 1 más 2 dividido por n al cuarto. Cuando n se aproxima al infinito, observe cómo esta fracción se acerca a 0, por lo que nos queda 1 dividido por 1 que es igual a 1 para nuestro límite. Entonces, si reconocemos un acceso directo aquí atrás, podemos encontrar fácilmente que el límite es igual a 1. O podríamos mostrar este trabajo aquí para mostrar que el límite es igual a 1. De cualquier manera, este límite es positivo y finito, y debido a que comparamos la serie dada con una serie que sabíamos que divergía, la serie dada también diverge. Y, por lo tanto, mediante la prueba de comparación de límites, la serie dada diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.